Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo, más de 20 años, 22, sé que cedo los 20 años, gracias al Señor. Quisiera hoy nuevamente predicar el mensaje de salvación. Es una responsabilidad de cada uno de los salvados, y en las congregaciones, cuando vamos a la congregación, también somos responsables, pero los responsables son los ancianos en darle la responsabilidad a los ancianos. Nosotros no practicamos como en las denominaciones, que cualquiera se puede montar en una tribuna, mujer, hombre. No, hay un orden que está establecido en las escrituras. Por eso son asambleas congregadas al nombre del Señor, porque se hace todo conforme a lo que está en la palabra de Dios, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Si nosotros los que somos salvos, yo por ejemplo voy siempre preparado para predicar el mensaje, y si a uno no lo llaman para predicar, pero uno obedece al Señor congregándose, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros vamos en obediencia, y los ancianos son los que van a estar cuando ellos, como dice en la primera carta de Pedro, que habla sobre los ancianos, hay una responsabilidad sobre cada uno de ellos. Igualmente, para ellos predicar, enseñar la palabra de Dios, y de pastorear a cada una de las ovejas que el Señor salve en una localidad. El Señor está viendo todo desde el cielo. Él sabe quién entra en una asamblea, escucha el mensaje de salvación, y cuando tiene la salvación es bautizado, y el Señor lo salva, no para que sea un creyente neutro, sino para que predique. Primero el paso, alabar al Señor, adorarle, porque es el corazón agradecido, y después el Señor le va a dar dones a cada creyente, y para predicar, para enseñar la palabra de Dios, para hacer diversas actividades en una congregación. Y el Señor, a donde el Señor salva a un creyente en una asamblea, en una localidad, Él está viendo todo desde el cielo, y Él está en medio de la congregación. Hay una responsabilidad grande, y tiene que haber un discernimiento de los mismos ancianos de quienes son los predicadores. Nosotros no nos podemos, los que hemos sido salvados en una asamblea, tenemos que permanecer en una asamblea. Bueno, quisiera leer con la ayuda del Señor, ya yo he orado, en Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mateo 7, versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas fueron palabras del mismo Señor Jesucristo. Y uno en su carrera espiritual, yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Hay otros hermanos que tienen 30, 40 años y ven esto. Cuando hay crecimiento de personas en esta época que empiezan a creer que 10, 15, 20, 30 es algo raro, porque el mismo Señor está diciendo, y pocos son los que lo hallan. Un hermano decía que la primera predicación de Pedro creyeron esa cantidad de personas
y como dice en Hechos de los Apóstoles que creyeron, a veces se me olvida, yo tengo un poco de mala memoria. Aquel día como 3.000 personas, ¿verdad? Entonces el hermano comentaba y decía que ahorita se predica 3.000 mensajes y de 3.000 mensajes tal vez creerán 3, 5 personas, o sea, salvadas genuinamente. Porque no vale que haga una profesión de fe por encima y no tengan seguridad de su salvación, no sean salvos. El maligno también ataca a los creyentes, les zumba sus dardos, porque vemos al Señor Jesucristo, el mismo diablo le decía: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Esa es la voz del diablo. Él quiere hacer dudar al creyente también. Entonces, no es fácil ahorita, como en la comienzo de la iglesia, a los tiempos de ahorita no es igual. Muchos dicen que ya nosotros estamos en la etapa final, y es verdad, de la iglesia. Nosotros vemos un enfriamiento en la iglesia, no se practica lo que está en la palabra de Dios. A veces dicen hay un hermano que me decía que hay pastores ancianos en las asambleas que no están pendientes de las ovejas, como por ejemplo estuvieron pendientes a aquellos que cuando el apóstol Pablo se convirtió discernieron bien y lo guiaron, pues pastores, una gran responsabilidad de llevar el mensaje, de instruir a las ovejas y de tratar de ayudar para que puedan llevar también el mensaje. Si un pastor empieza a burlarse de unas ovejas, un mismo anciano, imagínese cómo puede tener ese creyente credibilidad afuera si se lo tiene de burla dentro de la misma congregación. Es algo, y cada creyente es de gran valor en una asamblea local, porque a veces una asamblea local está en una localidad grande que hace falta más creyentes. Hay mucha miel pero pocos obreros. Muchos ahorita no quieren identificarse con el Señor, y son a veces hasta creyentes mismos. Más bien se identifican más con el mundo, se visten con faldas y cosas, pero como buscando más al mundo para identificarse con ellos, para que el mundo no los vean que son creyentes, para no sufrir el vituperio. Y uno se da de cuenta de todas estas cosas, y esto es la etapa de que ya está culminando la iglesia y el Señor puede venir cualquier momento. No es igual como en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer otra escritura en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, me perdonan los comentarios, pero bueno, amigo o amiga que no eres salvo, el enemigo presenta muchos caminos para la salvación. Pero el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, como dice en Juan 3:16, fue Dios que lo mandó. Muchos creen en Dios. El mismo Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. El corazón de los discípulos estaba turbado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. Todo lo que dijo el Señor aquí, aquí en lo que está plasmado aquí en la palabra de Dios, es una verdad. Y te leí varias escrituras, como dice
en Proverbio, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y el mismo Señor se presentó y dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre le dio fue toda autoridad al Señor para salvar al pecador. Hay personas que captan el mensaje más rápido, otros no. A mí me costó entender el mensaje de salvación, pero sí comprendía que era un pecador perdido, pero es una decisión personal del pecador. Cuando yo escuchaba esta escritura, yo le compré un cuadro a don Samuel y estaba plasmado este versículo, no era salvo, y la mente me divagaba en muchas cosas, porque la mente, el corazón es engañoso, como dice en Jeremías. Y yo decía, ¿cómo será ese camino? ¿Será que hay que ir a algún camino allá donde era el Señor para ir al camino? Y no podía comprender este versículo porque no era salvo, pero sí comprendía cuando la palabra de Dios señalaba que era un pecador, cuando decían que los borrachos no irán al reino de los cielos, y tantas palabras que escuché que fueron quebrantando mi corazón. Y como le he dicho en otras oportunidades, no soporté más la carga de mi pecado, y un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, le confesé mis pecados al Señor y Él perdonó mis pecados. Y hay seguridad en el corazón de cada uno de los que somos salvos, pero había que entrar por la puerta estrecha, porque ancha las puertas y espacioso el camino que llevaba a la perdición. Todo el que no es salvo va caminando por un camino espacioso que lo está llevando a la perdición. Y en ese camino se presentan las religiones, las distintas religiones, a donde no se predica del pecado, a donde no se habla del infierno, porque el infierno es el lugar que le espera a la persona que se va sin salvación de su alma, se va a la condenación eterna para ser sacado del infierno el día del gran trono blanco, ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Su cuerpo va a ser levantado, resucitado, porque va a haber resurrección de vivos como de muertos, y va a estar delante del gran trono blanco, como se lo he dicho en otras oportunidades, y van a ser abiertos los libros, y ahí usted va a ser juzgado por lo que escuchó de la palabra de Dios y intencionalmente usted lo rechazó por seguir caminando en este camino espacioso, el camino que lleva a la perdición. Son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Entrar por la puerta estrecha, y esa puerta es el Señor, y el camino que mismo dijo Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, pero tiene que arrepentirse, porque el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, él pudo decir a los discípulos, cuando después que él fue crucificado, fue sepultado y resucitó, si uno lee la última porción del Evangelio, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos comenzaron con orden en su nación, porque ellos fueron y predicaron primero a la oveja perdida de la casa de Israel. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos que salir como congregación en la comunidad, no cada 2 o 3 años. Esto tiene que ser un poco siempre constante, porque la persona tiene que estar escuchando el mensaje del Evangelio, porque viene el maligno y le roba lo que se le siembra y se van. Y nosotros, algunos, duramos tiempo para poder ser salvos escuchando la palabra de Dios,
el brillo de este mundo es muy fuerte y ahorita se ve que para predicar el mensaje es fuerte. Hay tantas sectas que predican y enseñan y lo que llegan es a los sentimientos del pecador, pero no le centran el mensaje en lo que en realidad el Señor quiere, que comprendan que tienen un alma de mucho valor y que a causa del pecado los llevan rumbo a la condenación. Y entonces hay gente que empiezan a caminar en distintas religiones pensando que van a ir para el cielo por pertenecer a alguna congregación. La salvación es personal, por eso dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, a la perdición eterna. La puerta, y empieza, entonces cuando la persona cree en el Señor, empieza a caminar y va a empezar a recibir los ataques del maligno por su fe. Ahí es que va a empezar a caminar ahí va a empezar va a empezar a caminar por ese camino angosto que lleva al cielo, porque el Señor mismo dijo que el mundo nos aborrecería. ¿Por qué? Porque el pecador va en una corriente que lo lleva a la perdición y los creyentes no. Ya nosotros no practicamos lo que ellos practican, porque nosotros antes estábamos también muertos en nuestros delitos y pecados, y ya nosotros no nos deleitamos en el pecado. Entonces el mismo Señor dijo, yo soy el camino al cielo y la verdad. En Él está la verdad y en Él está la vida eterna. Amigo o amiga que no eres salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Él, ir tal como estás, por la fe en el Señor, y ojalá el Señor tenga misericordia de ti y ya haya obrado en tu corazón para salvación. La venida del Señor puede ser en cualquier momento. El estado de las iglesias no es tan como en Hechos de los Apóstoles, y nosotros no esperamos señales ni nada de esto, pero sí vemos la condición de la iglesia. Y el mismo Señor dijo en Apocalipsis que en los que no son creyentes verdaderos, que militan sin salvación, el Señor dijo que los va a vomitar de su boca, o sea, los va a dejar, porque Él los haya como digo yo, que no eres ni tibio, que no eres frío ni caliente. Ahora fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Se quedan. Es como la parábola de las vírgenes, las sensatas y las insensatas. Y ojalá el Señor pueda ayudar a los que no son salvos a entrar por la puerta y a empezar a caminar en ese camino angosto que lleva al cielo, obedeciendo al Señor.